Pues una oferta de este tipo de haz lo que quieras, la verdad es que para SOS Racismo cualquier petición de este tipo es todo un reto. En anteriores ediciones, porque estas jornadas de SOS Racismo lleváis haciéndolas, no sé si me equivoco, Carlos, Pilar, desde el 2005 aproximadamente, pues en algunas ocasiones habéis contado conmigo y entonces he preparado algo de narración underground ad hoc. Y ya he tratado dos formatos, en concreto el primer año preparé una leyenda urbana, que como siempre graban y documentan muy bien todas las jornadas, lo podéis ver, es la leyenda urbana del plato de sopa, que es muy buena, es un caso de justicia poética de las leyendas urbanas contra el racismo. En otra ocasión, el otro formato que utilicé fue el cantar de ciego. De hecho, eran dos neocantares de ciego que canté aquí y eran historias de la vida misma, documentándome a través de la Wikipedia y de Internet, de dos casos, uno de racismo galopante, de supremacía blanca de un tío de Dakota del Norte que le hicieron en directo en la prueba del ADN en televisión y descubrió que tenía un 26% de origen sudafricano como todo Dios y casi muere por colapso, y otro neocantar que era de un antisemita húngaro que descubrió que su abuela había estado en Mauthausen. En esta ocasión, para utilizar un formato distinto y repasando pues, los conocimientos, ¿no?, que una narradora underground tiene de lo que es la narración oral, pues me he dado cuenta de que hay un cuento, un tipo de formato, queridos y queridas amigos narradores, que solemos rehusar porque pondría al público en nuestra contra y de los nervios. En esta ocasión he traído algo sobre los cuentos de repetición. ¿Queréis que os cuente el cuento de la buena pipa? Sí. ¡Qué sádicos o masocas sois! No sé cómo verlo. Entonces yo diría, yo no digo que sí, yo digo que si queréis que os cuente el cuento de la buena pipa. Sí. Ya añaden el qué. Cuando ya añades el que sí o el que no, veis, bien. Yo he pensado que para esta ocasión, en SOS Racismo, voy a traer dos formatos de cuentos de repetición y el título genérico de todo, a mí soy muy cartesiana y muy organizada, será Contando etiquetas. Entonces, el primer cuento de repetición simplemente va a ser comenzando lo de queréis que os cuente el cuento de la buena pipa, pero hay que sustituir la palabra pipa por la palabra etiqueta. Pero va a ser un cuento de repetición que dice queréis que os cuente el cuento de la buena etiqueta, una pregunta retórica, ya no tenéis que decir cositas. Se oyó un suspiro de alivio generalizado. Y es porque, al igual que en la película magnífica del Día de la Marmota, creo que en temas de racismo y en otros temas que lastran nuestras sociedades actuales, en teoría del bienestar, nos agotan los temas. Podemos ser activistas, podemos estar a favor de determinadas cosas, pero la historia vuelve una y otra vez. Esto nos hace callo, pero también nos agota. Y si te preguntas, bueno, entonces, ¿por qué te agota lo de la etiqueta? ¿Qué es una etiqueta? Como soy muy cartesiana, ¿qué dice la RAE que es una etiqueta? Pues una etiqueta es una calificación estereotipada y simplificadora, y por definición puede ser buena o puede ser mala, puede ser neutra. Y luego está la ministra de Sanidad, a la que no le gusta ninguna etiqueta. Ministra, dice la entrevistadora, ¿cómo considera que feminista es una etiqueta que no le gusta lucir? ¿Acaso si le digo antirracista tampoco le gustaría esa etiqueta? No me gusta ninguna etiqueta. Esto me hizo reflexionar. Ya le había mandado a Carlos el título de la contada Contando etiquetas, y a Paco, te llamo Carlos, como el ex-rey. ¿Cómo puede una etiqueta ser buena o mala? Pues bien, he hecho un análisis concienzudo en este cuento de repetición para ver, en primer lugar, cuándo una etiqueta es mala. En el apartheid, en el sistema de Estado racista de Sudáfrica, las etiquetas eran malas. Existía una clasificación por raza. Si esa clasificación podía cambiarse o no dependía de las autoridades, del gobierno. De hecho, os voy a leer para que veáis cómo la historia se sigue repitiendo en algunos casos, pero este es un caso especialmente sangrante. Y además, me remite a Sudáfrica porque mañana, el 21 de marzo, que es el Día Internacional contra el Racismo, celebra justamente la masacre de 1960 en Sharpeville, en Sudáfrica, que protestaban los ciudadanos contra el régimen y directamente la policía abrió fuego contra la manifestación. Pues bien, en 1979
al ministro del Interior de Sudáfrica, le hicieron una pregunta en sede parlamentaria acerca de cuántos cambios había habido en el sistema de clasificación racial en ese año. De la mera lectura de la intervención parlamentaria del ministro para explicar esa información, se deducen las etiquetas que había por entonces. Y el ministro dijo: un total de 101 personas mestizas pasaron a ser blancas en 1979. Una persona china se convirtió en blanca. 2 blancos recibieron la nueva clasificación de mestizos. 6 blancos se convirtieron en chinos. 2 blancos se volvieron indios. 10 mestizos se convirtieron en indios. 10 malayos se volvieron indios. 11 indios se clasificaron como malayos. 3 mestizos pasaron a ser chinos. 2 chinos fueron reclasificados como mestizos. Ningún negro se convirtió en blanco y ningún blanco se convirtió en negro. Las etiquetas. Ya no estamos en estados racistas, estados en los que utilizaban la clasificación por razas como una verdad científica, en los que la raza era una mezcla entre la apariencia externa de tu físico y la apreciación que la sociedad tenía de ti. Y según en qué ranking, en qué clasificación, qué etiqueta tuvieras, podías vivir en una parte del territorio, podías casarte o no con determinadas personas y tenías acceso a unos bienes u otros. Ahora las etiquetas son distintas, ahora pueden ser buenas. Ahora las etiquetas son hashtags. En serio, es espectacular. Justamente en el mes de abril, en el que se avecina, National Geographic acaba de sacar un especial sobre la raza, la versión inglesa, supongo que en la española también. Lo primero que hacen al sacar esa edición ha sido pedir perdón por todas las expresiones racistas que han utilizado desde 1920, que es cuando se creó la revista, y luego han abierto una campaña en Twitter y en las redes sociales que ahonda sobre esta idea del cuento de repetición, de queréis que os cuente el cuento de la buena etiqueta. Tiene 3 frases la campaña de National Geographic. Dice: la ciencia te define, la ciencia te etiqueta por tu ADN. Hay un consenso científico que hay una única especie, no hay razas, pero sí hay fenotipos. Bien. Segundo, la sociedad te define por el color de tu piel. National Geographic está en Estados Unidos, allí sigue pasando igual, más que aquí, no lo sé. Pero lo tercero que dice, puede que la ciencia te define por el ADN, puede que la sociedad te defina por el color de tu piel, pero tú, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo te defines? Y han inventado un hashtag que es IDefineMe. Entonces, si ahora os metéis en Twitter y buscáis ese hashtag, la gente se está autodefiniendo en tweets, poniendo todos los hashtags, todas las etiquetas que consideran ellos mismos que les identifican. Y hay gente que tiene unos orígenes multiétnicos. Yo soy gallega, pata negra, totalmente gallega, y es un aburrimiento. Solo podría poner el hashtag Sueva, y eso no mola. Pero ya veréis, buscad ese hashtag y me ha parecido una manera de convertir en positivas las etiquetas. Y luego, si ya os ponéis a mirar, pues con todo lo que ha pasado en la PIS esta semana, con las jornadas contra el racismo que se inician hoy, es un sumidero. En las redes sociales hay todo un revoloteo de etiquetas buenas, de etiquetas malas, considerar los adjetivos calificativos como descalificadores o como señas identitarias. Solamente voy a leer algunos de estos hashtags, pero algunos son normales. Luego prometo barrerlo todo, Paco. Racismo, antirracista, racialización, yo este no lo conocía y es espectacular, bloque racializado no mixto, criminalización, feminismo blanco eurocéntrico, racismo antirromo, antigitano, moro, izquierda blanca, panchita, discriminación étnica, microrracismo, racismo de Estado, visión hegemónica eurocéntrica, racista, racismo ambiental, racismo institucional, moro, puto chino maricón, racismo epistémico, antirracismo, jaula epistemológica al barrico es grande, islamofobia, violencia racista, racismo escolar, contradenuncia, estigma, crisis de identidad, criminalización, contrarracismo, paternalismo, yellowface, blackface, privilegio, apartheid, académico, racismo interseccional, prejuicios, exclusión social, delitos de odio por motivos racistas, perfiles étnicos, racismo cultural, etnocentrismo e ideología racista. Sí, he dicho puto chino maricón. Es el hashtag más revelador de todo este trabajo de investigación que he hecho. Se trata de un chico
que es arquitecto, súper joven, hace música trap, os recomiendo su canción Gente de mierda, estaba tan harto de que le etiquetaran como puto chino maricón que lo ha asumido como nombre artístico. Y esto es una de las maneras con las que se puede acabar un cuento de repetición, con un giro copernicano, con apropiarte con lo que te están matando. Y me encanta. Así que ya que estamos en el teatro del barrio, para darle cierre a este primer cuento de repetición, porque luego tengo otro cortito, os lo juro de verdad, ¿cómo no recordar que para poner fin a una discusión o a una disquisición de este tipo, lo que hay que hacer es cantar una ranchera? Y estamos en el teatro del barrio y me trae recuerdos, Pilar, por favor, de Paquita del barrio, esa fiera que tomó todo lo malo y lo convirtió en algo maravilloso. Así que ahí va, por el puto chino maricón. No me etiquetes, no me etiquetes, tú no vas, tú no vas, tú no vas a marcar mi destino, solo puedo etiquetarme yo lidero y protagonizo. ¡Ay! Cantar rancheras 5 horas seguidas debe ser espectacular. Pero dentro de los cuentos de repetición, más allá de ¿quieres que te cuente el cuento de la buena pipa?, está el cuento temido por todos los nietos, por todos los niños, cuando los abuelos les dicen este es el cuento de nunca acabar. ¿Quieres que te lo vuelva a contar? Pues bien, como este año las jornadas de Sos Racismo son sobre el racismo institucional en concreto, también he hecho una labor de indagación. Así que el cuento de no acabar del racismo institucional en España tiene varias vertientes, que las compañeras de Sos Racismo antes las han expuesto. Y yo me he centrado en los controles de identificación por perfil étnico. Y el cuento de nunca acabar en esta materia, ya poniéndome el velo de narrador, érase una vez el vivo deseo de acabar con el racismo institucional que se produce con los controles de identificación de personas racializadas inmigrantes por perfil étnico-racial. ¡Parad de pararme!, decían los grupos racializados inmigrantes cada vez que la policía les paraba para pedirles que se identificaran simplemente por el aspecto de su piel. ¡Parad de pararme! Entonces, ante este clamor, ante ese vivo deseo de acabar con el racismo institucional, el Estado, que se sentía interpelado, solía contestar en este cuento de nunca acabar: ¿racismo institucional? No hay. Será una mala praxis policial de un agente que en un momento dado se ha sentido ofuscado, pero no existe ninguna orden específica para llevar a cabo controles de ese tipo que sabemos que son racistas y que contravienen la normativa del derecho de los derechos fundamentales internacionales. Además, en todo caso, siempre se puede denunciar aquí en España y cuando se acaba la vía nacional se puede ir a instituciones internacionales. Este es el cuento de nunca acabar. ¿Queréis que os lo vuelva a contar? Sí. Hace 25 años, en 1992, unos meses después de que se hubiera cometido uno de los primeros y más sangrantes asesinatos por racismo, el de Lucrecia, pues eso, hace 25 años, en 1992, situémonos todos en la estación de trenes de Valladolid. Sé que esta mañana no os esperabais esto, pero estamos en Valladolid. Es el fin de semana de la Constitución y todos nos llamamos Rosalind Williams. Vamos con nuestro marido y nuestro hijo a visitar a unos familiares. Estamos bajando las maletas. El andén de Valladolid está así, no sé por qué, pero en 1992, el puente de la Constitución, ir a Valladolid era lo más. Y tú estás ahí, Rosalind Williams, tan feliz y estupenda, cuando aparece de repente un policía de secreta, súper alto, con gabardina, vamos, que parece el agente Colombo, y te pide que te identifiques. Rosalind Williams dice: para de pararme, porque tengo que identificarme. Y el agente le dice: he recibido órdenes de pedir la identificación a personas como usted, a personas como yo. Sí, he recibido instrucciones porque para poder tener controlada la población inmigrante que se está desatando, aparte, en 1992 había de media un 3,8 de población extranjera y ya inmigrantes irregulares que no había ni datos. Pero eso fue lo que le dijo el agente a Rosalind Williams, que inmediatamente se fue a la comisaría de policía
interpuso una denuncia que posteriormente el juzgado número 5 de Valladolid desestimó por no haber indicios de comisión de delito alguno. ¡Ay! Rosalind Williams, que era española pero tenía origen norteamericano y que sus abuelos habían vivido la discriminación racial en Estados Unidos, era guerrera. Así que agotó todas las vías e interpuso un recurso en el Ministerio del Interior que lo desestimó porque no constaba que existiera ninguna orden expresa para hacer controles por perfil étnico. Fue a la Audiencia Nacional con el contencioso administrativo, también lo perdió, y en 2001 Rosalind Williams, pagándoselo todo de su bolsillo, se fue a pedir un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ¡pras!, alumbró la fatídica sentencia 13/2001, que sigue siendo la doctrina aplicable en este país y que establece que no hay ningún problema con los controles por perfil étnico si sirven a efectos de control de extranjería, porque las características físicas externas de una persona son indicios suficientemente razonables de su origen no nacional. Rosalind Williams ya no tenía ahorros. Todo había comenzado con nosotros, que estamos aquí en 1992 en el andén de Valladolid, y la sentencia del Tribunal Constitucional fue en 2001. Agotada y sin recursos, desistió. Tuvo que ir al psicólogo, le pasó de todo, pero al final SOS Racismo Madrid y Open Justice Initiative, una organización internacional, interpusieron un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y lo ganaron. Y en 2009 la ONU emitió ese dictamen por discriminación por razón de raza que obligaba al Estado español a pedirle perdón a Rosalind Williams. Le pidieron perdón, pero así en petit comité, en privado, no lo hicieron público. Y segundo, estableció claramente que los controles de identificación por perfil étnico son ilegales y que no se pueden permitir ni siquiera en el marco del control de extranjería. Como habían pasado tantos años, en ese interín se había aprobado la Ley Corcuera de Seguridad Ciudadana y también se había aprobado la Ley de Extranjería. Y este es el cuento de nunca acabar. ¿Queréis que os lo vuelva a contar? Obviamente nadie quiere que le vuelvan a contar una historia así, pero estáis equivocados. En el 2013... Zeshan Mohammad estaba sentado con un amigo comiéndose un saquito de pipas en un banco en Santa Coloma de Gramenet cuando se les pasó delante un coche de la policía y les pidieron la identificación. Zeshan simplemente quería saber por qué le pedían los papeles. Él llevaba viviendo desde que era pequeño en Santa Coloma de Gramenet y tenía, permiso de residencia de larga duración y simplemente preguntó a gente ¿por qué me pide a mí la identificación? Respuesta de la gente que en teoría era muy formado y conocía la normativa y no existen órdenes ni nada. Le dijo, pues no se la voy a pedir a un alemán, ¿no? Cito literalmente. ¿Qué? Dijo Zeshan, ¿me estás haciendo un control de identificación simplemente porque soy negro? Además él no era negro, pero lo dijo así para que le entendiera la gente, ya había visto el nivel. Efectivamente, por eso. Zeshan interpuso, agotó todas las vías. El Constitucional no le aceptó el recurso de amparo, pero hete aquí que llegamos a 2018 y os traigo pues lo más fresco y lo más reciente. Igual que en el caso del puto chino maricón, que lo está petando desde enero de 2018 con varias de sus canciones, esto también ha pasado ahora a inicios del 2018. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recibido una demanda de Zeshan Mohammad, apoyado por SOS Racisme Catalunya, por la organización internacional de antes, cuyo nombre no alcanzo a deciros correctamente, y se lo han admitido a trámite y el Estado español tiene hasta el mes de abril para hacer las alegaciones oportunas. En el interín se ha aprobado una nueva ley orgánica de seguridad ciudadana que sustituye a la del año 2000, la 2015, pues no han aprovechado para meter en el artículo 16, que es donde cabía, la prohibición expresa de los controles por perfil étnico. No lo han hecho. Sí que hubo en el 2012 una circular de la Dirección General de la Policía donde se decía que no se deberían hacer de manera indiscriminada, pero no se ha aprovechado la oportunidad, igual que ha ocurrido en Francia, donde una misma demanda, igual que la que presentó Zeshan Mohammad ante el Tribunal Constitucional en España, en la Corte, allí en Francia, acaba de fallar a su favor y se ha considerado como una práctica ilegal que debe ser erradicada. Así que simplemente quería traeros este cuento de nunca acabar, pero que sí que puede modificarse cuando en el ámbito internacional al menos empiecen a presionar para que se cambie la normativa interna de nuestro querido Estado español.
Y ya sabéis que lo mejor para acabar un cuento de repetición es una ranchera. Y como mi repertorio no es muy amplio, y siempre me ha gustado la de no me amenaces, que luego, cuando ya acabe, y mientras estéis votando, y cuando ya han bajado todos los narradores aquí, mirad luego la canción de no me amenaces, y tarareadla mientras hacéis todas esas tareas. Pero para cerrar la cuestión del control por perfil étnico, voy a coger el hashtag que ha creado SOS Racismo Cataluña contando, lo cuentan, la historia que os acabo de contar de Desha Muhammad y también la de Rosalind Williams. Han hecho estos vídeos de YouTube tan de moda que van haciendo un dibujito y tal. Bueno, pues han creado un hashtag que es parad de pararme. Y claro, la ranchera no puede ser de otra manera que parad de pararme, parad de pararme. Una vez y otra vez hasta estigmatizarme. ¡Ay, qué duro es ser cantante de ranchera sin tequila! Es racismo institucional. Nos vemos en los tribunales.